Saludos y muy buenas tardes a cada uno de mis guerreros de la fe. En esta ocasión continuamos, ¿verdad?, con los temas que vamos a estar dando durante estos días y que comenzamos ayer en el programa Milagros en medio del dolor. Y como explicamos ayer en el programa Milagros en medio del dolor no se hizo la entrevista. ¿Por qué? Porque esta semana lo estamos dedicando a estudiar esos últimos momentos de Jesús antes de su sacrificio en la cruz, durante su sacrificio y luego en la resurrección. Así que estamos estudiando esos últimos momentos de la vida de Jesús aquí en la tierra. Hoy continuamos con el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14, y comenzamos en el versículo 43. Recuerden que ayer terminamos, ¿verdad? Para darle un resumen, cuando Jesús baja la tercera vez de orar y encuentra nuevamente a sus discípulos durmiendo, y entonces Él le dice: ya, levántense, el momento ha llegado, y le dice: vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. O sea, ya de nada sirve si se quedaron dormidos, pues ya no pueden hacer nada, el momento ha llegado. Vamos a ver qué pasa entonces en el versículo número 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían: falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía.
El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es muy semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y pensando en esto, lloraba. Vemos cómo llegó, ¿verdad?, el momento de la tribulación, el momento donde el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas. Vemos cómo el temor los acorraló, cómo huyeron, cómo dejaron solo a Jesús en ese momento en que Jesús estaba siendo traicionado por uno de ellos mismos. Los demás tuvieron temor y se fueron huyendo. Vemos cómo Pedro es el único que se mantiene siguiendo hasta el final, pero cuando lo identifican como uno de los seguidores de Jesús, tuvo también miedo y prefirió negarlo y prefirió maldecir para que no lo identificaran con Jesús. Y luego llora amargamente de arrepentimiento. También vemos cómo trataron de condenar a Jesús a través de los falsos testimonios. Y podemos ver cómo no pudieron, ¿verdad?, condenarlo con esos falsos testimonios, y entonces es que le preguntan si él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También vemos cómo Jesús empieza a ser no solamente perseguido, condenado, maltratado, escupido, cuando él lo que hizo fue bien en esta humanidad, cuando él lo que hizo fue ayudar a las personas. Se mofaban de él, se burlaban de él. Y me imagino cómo se pudo haber sentido Jesús, y creo que cada uno de ustedes puede identificarse y decir: se debió haber sentido de esta manera. Hay una de las cosas que más le duele al ser humano, y es cuando el ser humano trata bien a alguien, y ¿qué pasa con esa persona? Te devuelve un bien con un mal o te da una traición. Eso tiende a doler y tiende a molestar, tiende a entristecer. Todo ese proceso
Jesús lo estaba pasando en ese momento. Las fuerzas del mal lo acorralaron. Lo acorralaron para hacerlo sentir lo más miserable que él pudiera haberse sentido en ese momento. Un dolor que le traspasara todo entendimiento, que le traspasara los huesos, que le hiciera pensar, esta gente no es merecedora de que tú entregues tu vida por ellos. Los has ayudado, les has dado alimento, le has dado salud, le has dado amor y mira cómo ellos te pagan. Ellos no merecen que hagas lo que estás haciendo por ellos. Ese era el propósito y la intención de Satanás. Que Jesús dijera, yo no sigo más esto. Esta gente no lo merece. Pero el amor de Jesús fue más grande. Y aún así siguió su misión para salvar la humanidad. Hoy día, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás rechazando también a Jesús? ¿O estás aceptando con amor ese sacrificio que Él hizo por ti? En aquel momento, Satanás puso toda su fuerza y su energía en tratar de que Jesús desistiera de hacer el sacrificio. De tratar de que él dijera, yo no continúo con esto porque estas personas no lo merecen. Pero no lo logró. Jesús siguió y su amor por ti y por mí fue más grande y él entrega su vida en sacrificio, cumpliendo el propósito que lo trajo a esta tierra, que fue el propósito de redención de la humanidad. Fue el propósito de salvar a la humanidad. Ya eso está hecho, ya Satanás no puede hacer nada contra eso. Ya Jesús dio su vida por ti y por mí, dándonos el derecho de ser llamados hijos de Dios y dándonos la oportunidad de la salvación. Ahora el enfoque de Satanás ya no es atacar más a Jesús. Jesús logró la victoria, Jesús persistió, Jesús se aferró al Padre, a la oración y logró cumplir su propósito. Ahora el ataque de Satanás es contra nosotros. ¿Para qué? Para lograr de que nosotros no aceptemos esa salvación, de que nosotros rechacemos la salvación que Jesús nos ha regalado, de que nosotros libre y voluntariamente decidamos que no queremos ser salvos, que no queremos ir con Jesús al cielo, que no queremos vivir eternamente. Ahora todo el enfoque del enemigo está hacia el hombre, hacia la humanidad, para desenfocarlo de las cosas que verdaderamente le van a dar la salvación, para alejarlo de Dios, para que el ser humano se aleje de Cristo y elija seguirlo a Él, perdiendo así la salvación y perdiendo así la vida. Ahora, la pregunta es, ¿y tú estás siguiendo lo que el enemigo quiere que tú sigas? ¿Estás tú renunciando a la vida eterna? ¿Estás tú renunciando a la salvación? ¿Estás tú renunciando a la oportunidad que Dios te da de vivir eternamente con Él? ¿Estás tú cayendo en la trampa del enemigo? ¿O estás tú venciendo por medio de la oración y estás entregando tu vida a Cristo y aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Es mi deseo que tú estés aceptando la salvación que Dios te ofrece. Es mi deseo que tú estés aceptando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es mi deseo que tú escuches la voz del Espíritu Santo. Es mi deseo que tú no caigas en las trampas del enemigo. Es mi deseo que tú no renuncies a la salvación que Dios te está ofreciendo y que Jesús ganó en la cruz del Calvario al morir por ti y por mí. Dios te bendiga.